tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Cerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? De nuevo, un gusto estar aquí con ustedes. Y como siempre, a nombre de todo el equipo que trabajamos en producir este material cada fin de semana, gracias. Gracias por estar, gracias por seguirnos. Y quiero platicarte que hoy estoy particularmente muy contento, muy contento y agradecido con el Señor y hasta emocionado, porque finalmente hemos llegado a un punto en el que hemos logrado o hemos podido definir o establecer o plantear de una manera clara que a la luz de las Escrituras uno de los principios, si no es que el principio más importante de la vida, ¿sí? Así creo que nos lo presentan las Escrituras y estoy convencido en mi propia vida que este principio del que hablamos es
el principio más importante de la vida y de la vida cristiana en particular. Y te estoy hablando y estamos hablando del temor, el temor de Dios, el temor del Señor. Como recordarás, la semana pasada hablamos de esto. No sé si te diste cuenta que llegamos a este punto en el que, como digo, por medio de las Escrituras, pudimos ver claramente cómo es que el Señor está muy cerca de nosotros, está presente, o que su presencia está realmente cerca de nosotros. Leíamos en la Escritura que se nos dice que en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Y más allá de eso, también dijimos que cuando tú has entregado tu corazón a Jesucristo, le has entregado tu vida a Jesucristo y Cristo ha venido a tu vida, Cristo vive en nosotros, en nuestro interior. ¿No te acuerdas que Pablo decía en Gálatas 2:20, decía, Cristo vive en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, en mi interior. Y luego también la Escritura nos dice en Romanos 8, dice, si Cristo está en vosotros, dice. Hablando de esta realidad espiritual, hablando de esta comunión que hemos logrado tener y establecer con el Señor, a partir de que le entregamos nuestra vida y de que el Señor Jesucristo entró en nosotros. Y aquí cabe la pregunta, ¿Cristo vive en ti? Esa es la pregunta más importante de la vida. ¿Cristo vive en ti? Si Cristo no vive en ti, lo necesitas. Y Él quiere vivir en ti. Wow, es increíble. Piénsalo. Piénsalo, analízalo, medítalo. Si Cristo no vive en ti, tienes que llegar a este punto de claridad espiritual en el que reconozcas y te des cuenta de que lo necesitas y por otro lado de que Él quiere vivir en ti, Él quiere entrar en tu vida. Y bueno, todo esto, como decía al principio, conectado con el hecho de que las Escrituras nos enseñan, como veíamos la semana pasada, y si no lo viste te recomiendo que lo veas, que vivimos en su presencia, que estamos delante de Él permanentemente. Y aquí te quiero volver a compartir uno de los textos más importantes en ese sentido. Y es el que encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 13. En donde se nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué versículo! Lo voy a volver a leer. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y chécate el concepto de su presencia y de cómo todo está manifiesto en su presencia. Y luego dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Esta verdad, mis amados, necesita arraigarse en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Este es uno de los textos más importantes de la Biblia, más importantes de nuestra vida espiritual. Yo quiero invitarte a meditar en esto, a meditar, a dedicarle muchas horas de tu vida a meditar, a pensar, a reflexionar, a contemplar esta verdad, estos principios. Por supuesto, es un pasaje, es una escritura, es una verdad que te recomiendo memorizar inclusive. Memorízalo. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas, desnudas ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios, que es a quien tenemos que dar cuenta.
en última instancia. De veras te invito a que medites en esto, a que te metas en esta verdad, en esta realidad espiritual. Todas las cosas están abiertas, desnudas, no hay nada oculto, absolutamente nada oculto delante de Dios, delante del Señor, ante sus ojos. ¿Va? Es un buen tema, es un principio increíble para meditar en él, para rumiarlo, para analizarlo. No sé si tú sepas meditar o estés acostumbrado a hacerlo, pero te recomiendo que si no sabes, aprendas. Y que si no lo haces con frecuencia, lo hagas. Todos podemos meditar. Es dedicarte un tiempo, apartar un tiempo en donde no hagas otra cosa más que rumiar y masticar y degustar estas verdades. Estamos hablando de la presencia de Dios. Y mira, te quiero poner otro ejemplo con la Biblia. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 20. Chécate este ejemplo. 2 de Reyes, capítulo 20, verso 1, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Hoy en día está de moda enfermarse de muerte, ¿no? Dicen por ahí. Cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared. Esto nos hace pensar que probablemente, seguramente estaba en su cama. Volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Qué historia, qué pasaje, ¿no es cierto? Impresionante. Pregunta: ¿cuánto tiempo le tomó a Isaías ponerse a orar? ¿Dónde oró? ¿Tuvo tiempo de ir o fue hasta la casa de Dios, al templo de Dios, para orar? No, ¿verdad? Ahí en su cama, en medio de su enfermedad, se voltea a la pared y ora al Señor. Le dice: Señor, no me quiero morir todavía. Isaías, el profeta que le acababa de anunciar que moriría, sale y va por el patio. Apenas va en el patio de la casa, todavía ni siquiera salía de la casa. Iba en el patio cuando el Señor le habla y le dice: regrésate y dile que ya oí su oración. ¿Cuánto tiempo se tardó el Señor en oír la oración? Y más allá de oír la oración, le dice: y he visto tus lágrimas. Porque dice que cuando se volteó a la pared, lloró con un gran llanto. ¿Cómo es que eso es así? Pues de eso estamos hablando, de que estamos en la presencia de Dios. Podemos orar en el momento en el que querramos orar y estamos en la presencia. Dios está ahí. Y más allá de que esté a nuestro alrededor, como veíamos la semana pasada, está en nuestro interior, en el caso de nosotros, los creyentes. Los que hemos invocado a Jesucristo y los que lo hemos invitado y nos hemos rendido y Él ha venido a nuestra vida. Él está en nuestro interior. Y Él está viendo y oyendo todo. El Señor está ahí, mis amados. El Señor nos está viendo permanentemente. Nos está oyendo permanentemente.
porque estamos en su presencia. Yo, mis amados hermanos, creo de todo corazón que estar consciente de la presencia de Dios y vivir conforme a eso, conforme a esta conciencia de su presencia, eso es el temor de Dios. Ese es el temor a Dios. Temer a Dios es caminar, es existir, es vivir, es estar cada minuto consciente de su presencia, de su mirada, de que Él está ahí, de que Él está observando todo. Esto, mis amados, debe afectar todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, toda nuestra existencia debe ser profundamente afectada por esta realidad. Por favor, piénsalo. Esto cambia todo. Esto modifica todo. Fíjate, hermano, que los hebreos se equivocaron. Se equivocaron al creer que Dios se había alejado de ellos y que Dios no los veía. Y como vamos a leer, y tú lo puedes leer después en esta lectura que te quiero recomendar, ellos incurrieron en una cantidad de abominaciones y de locura a causa de creer esto, de creer que Dios no los estaba viendo. Ve lo importante que es estar consciente de que el Señor nos está viendo todo el tiempo. Lo importante que es estar consciente de su presencia. Lo importante que es temer al Señor. Y en este sentido te quiero recomendar mucho la lectura de el profeta Ezequiel en el capítulo 8 y en el 9. Por favor, lee estos dos capítulos. Casi te los quisiera dejar de tarea. 2 capitulitos. Es poquito, es rápido, para que tengas toda la idea completa. Pero en resumen, la experiencia del profeta es llevado, se le muestra todo lo que los hebreos hacían en secreto. Qué tremendo, ¿no? Yo me pongo en el lugar de este profeta y digo, no, a mí, Señor, imagínate que me llevas un día para ver lo que los hermanos hacen en secreto, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Pero esa es la experiencia de estos 2 capítulos y bueno, te recomiendo obviamente toda la lectura de todo Ezequiel. Es un librazo, pero por lo menos en estos 2 lo vas a ver claramente. Él es llevado y se le permite ver lo que hacían los hebreos en secreto, pero luego Dios le revela a él por qué lo hacían. Y eso es lo que tenemos en estos 2 textos que te quiero compartir. En Ezequiel capítulo 8, verso 1 y 2, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintados de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Claro, es una doctrina muy conveniente creer y pensar que Dios ha abandonado la tierra, que Dios está lejos, que no está cerca, porque entonces, como dije, léelo, por favor léelo, unas abominaciones tremendas. Y luego más adelante en Ezequiel capítulo 9, versículo 9, se le muestra que, bueno, en todo el capítulo 9, que Dios envía unos ángeles para corregir esto, para matar y aniquilar a esa gente. Y en el versículo 9 se le reitera la razón y dice, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Cualquier parecido a nuestra realidad actual en este mundo es mera coincidencia, ¿no? Pero fíjate lo que dice, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Y Jehová no ve. Los hebreos se atrevieron a hacer lo que
hicieron, las abominaciones, toda la perversidad, el derramamiento de sangre inocente y una bola de abominaciones increíbles, porque ellos creían que Dios no los veía. Se equivocaron. Dios sí ve. Dios ve todo. Entonces, mis amados, vivir en el temor de Dios, conscientes de la presencia de Dios, de que nos está escuchando, de que nos está viendo, es la única, escúchame bien, es la única forma efectiva de apartarte del pecado. Comparto contigo Proverbios capítulo 16, verso 6. Chécate este texto, este es otra joya, lo tienes que enmarcar, lo tienes que subrayar, lo tienes que memorizar, lo tienes que meditar. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mis amados, este principio es enorme. Tiene una cantidad innumerable de repercusiones y de posibles aplicaciones prácticas en la vida diaria, en la vida cotidiana. Nuestra lucha contra todo lo que sabemos que está mal en nuestra vida, lo que sea que me digas, la adicción que tú quieras, la codicia, la lujuria, la mentira, la ira, el miedo, lo que tú me digas, se pueden arreglar por medio de este principio del temor de Dios. Dice, con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Mira, quiero compartir contigo dos principios a partir de este versículo. El primero es la misericordia y la verdad. Es lo que se requiere para corregir el pecado. Híjole, si entendiéramos esto. Si entendiéramos esto, nuestra actitud con nosotros mismos cambiaría, nuestra actitud con los demás cambiaría, nuestra forma de educar a nuestros hijos cambiaría. El pecado no se corrige sin estos dos elementos. Se requiere misericordia y verdad para corregir el pecado. Es la única forma efectiva de corregir el pecado. Y hemos dicho muchas veces, si tú te has de acordar y si no lo revisas, ¿qué es la misericordia? La misericordia es esta actitud de compasión por la miseria humana. Cuando tú ves a alguien batallando con algún pecado, con alguna adicción, con algún hierro, con alguna cosa, debemos ser movidos a misericordia. No nos compadecemos de la miseria de los demás. Los juzgamos, los condenamos, somos implacables. Y a veces somos implacables con nosotros mismos. Yo lo he visto en mi propia vida y en la vida de muchos. Cómo somos implacables con nosotros mismos para empezar, pero particularmente con los demás. Lamentablemente somos implacables para juzgar y para condenar a los demás, para señalar el pecado de los demás. Y luego mentimos. Luego mentimos para justificarnos. ¿No es cierto? Juzgamos a los demás y luego nos automentimos, nos autoengañamos para justificarnos. O aun cuando el pecado es nuestro. Y nos inventamos, ¿no? Justificaciones para explicar y para de alguna manera sustentar el por qué tengo esta adicción, el por qué hago esto que está mal delante de Dios. Y entonces me engaño a mí mismo, me miento a mí mismo, pretendo engañar a Dios, que no se puede, pero lo triste es que luego también le miento a los demás. En segundo lugar, quiero compartir contigo el temor de Dios. La segunda parte del versículo dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y aquí es donde está el secreto de la victoria.
aquí. La única forma efectiva de apartarme del mal es concientizándome de la presencia de Dios. Te lo comparto desde lo más profundo de mi alma. Así lo he vivido, así lo he descubierto y así lo estoy disfrutando. La única forma efectiva de apartarnos del mal es estar consciente de la mirada del Señor sobre mí. Todo el tiempo. Fíjate, mi hermano, que los hombres, no se nos dice en ninguna parte de la Escritura, que los hombres, los creyentes, los seres humanos, podamos apartarnos del mal por medio de la imposición de leyes y de reglas y de prohibiciones. Eso no funciona. Eso no funciona. No funcionó en mi vida por muchos años. Y he visto que en la vida de los demás tampoco funciona. El prohibirte cosas, el imponerte reglas rígidas a ti y a los demás no funciona. Romanos capítulo 4 dice, en el versículo 15 dice que la ley produce ira, no santidad. La ley produce, si tú te pones una regla, una ley, un principio ahí que te obliga a no ver, a no tocar, a no decir, no te va a funcionar. Al contrario, se te va a disparar el problema. Y aquí está esta joya maravillosa. Con el temor del Señor, los humanos, los creyentes, nos podemos apartar del mal. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel y los líderes y todo lo que hacían en secreto, ellos hubieran creído lo contrario? Hubieran creído y hubieran estado conscientes y hubieran sabido que el Señor los estaba viendo y que el Señor nos había apartado de la tierra. No hubieran cometido todas las abominaciones que se describen ahí que cometían. Unas cosas terribles. Léelo, por favor. Léete esos 2 capítulos. Descúbrelo. Muy lamentable, muy lamentable. El ser humano es capaz de hacer tonterías, de hacer lo malo y de pecar porque se le olvida que Dios lo está viendo. Hermano, ¿quieres un principio que funciona? Aquí lo tienes. Es estar consciente de la presencia del Señor en tu vida, de su mirada, de su oído. Él ve nuestras lágrimas, Él sabe perfectamente, Él conoce, Él está ahí. Él ve, dice, ya lo leíamos la semana pasada y lo veíamos, Él ve el corazón, las intenciones de nuestro corazón. Lo más profundo de nuestro ser, Él lo está viendo. Eso sí puede cambiar tu vida. Piénsalo. Quiero concluir, quiero terminar. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta. Mira, te quiero compartir para cerrar este texto de Eclesiastés. Como he dicho muchas veces antes, no sé si te acuerdas, el libro de Eclesiastés es uno de mis consentidos del Antiguo Testamento, al igual que Daniel y Job y otros, pero este es uno de ellos. Te recomiendo mucho la lectura de todo este libro, es una maravilla, pero ve lo que dice el capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces, ¿cuántas? 100 veces, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. A los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío. No le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.
Muchas gracias. Es verdaderamente una maravilla tu palabra, Señor. Es un deleite tu palabra. Es verdaderamente luz. Es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es una lámpara que ilumina nuestro andar, nuestro caminar en este mundo. Señor, yo te quiero suplicar en el nombre de Jesucristo que nos reveles estas cosas a nuestro espíritu y que nos quede clarísimo, Señor, a todos nosotros, que la cosa más importante en la vida es vivir delante de ti, andar delante de ti, estar conscientes de tu presencia, temerte, como dice este pasaje, Señor, temer ante tu presencia, temer delante de la presencia tuya. Ayúdanos, Señor, porque estoy seguro que tú quieres liberar a tu pueblo de sus adicciones y del mal y del pecado. Estoy seguro que quieres hacer eso con nosotros, Señor, y darnos una vida diferente, un andar fresco, maravilloso, un andar delicioso en tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por haber puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque podemos aprender y estar conscientes de que nos miras, de que nos oyes, de que estás con nosotros en todo momento, Señor. Esto debe cambiar nuestra manera de hablar, de las palabras que usamos, las miradas que damos, las intenciones, las actitudes que tenemos, el trato que le damos a los demás, Señor. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor, tócanos. Abre nuestros ojos del entendimiento para que podamos verlo, Señor. Y si alguien está viendo este material, Señor, y no te conoce y no tiene su espíritu, no te tiene a ti en su interior, en su corazón, yo te ruego que lo toques, que lo convenzas y que le muevas, Señor, a que te abra el corazón y a que se arrepienta y a que se entregue a ti, que se humille delante de ti para que te reciba y obtenga lo que tenemos los que lo hemos hecho. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Eres precioso, eres lo máximo, eres hermoso, Señor. Eres increíble, te adoramos. Te exaltamos, Señor. Te engrandecemos. ¿Quién como tú, Señor? Nadie como tú, solo tú. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, un gusto. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Cerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante